Muy buenos días. Os he echado de menos la semana pasada, aunque sé que habéis estado bien atendidos, porque madrugué para ver la predicación, a ver qué decían. No, la verdad que es bueno formar parte de un equipo, de una familia. Ya sabéis que es el plan que Dios tenía, no tenía otra cosa en su mente más que fuéramos una familia. Y tratamos por todos los medios de hacerlo y de permitir. Una de las canciones que hemos cantado hoy, que parecía profética, si puedes arreglar mientras tanto el sonido, porque yo lo oigo muy mal. Yo por lo menos oigo a lata por aquí dentro. ¿Se oye bien afuera? ¿Sí? Bueno. Pues hablaba de construir un lugar. Hablaba de preparar un sitio donde el Señor pudiera estar. Y precisamente hoy quiero hablar de algo de esto. Porque lamentablemente el Señor no encuentra mucho sitio donde estar. Muchos lugares donde poder manifestar su gloria, donde poder manifestar su amor, que por cierto, echa fuera todo temor. Quizá es la falta de amor la que nosotros no damos y tampoco lo recibimos, porque hay barreras que estamos por todos los medios tratando de eliminar de nuestras vidas. Semanas atrás hemos estado tiempo tratando de romper esas barreras que están impidiendo que el más fuerte sentimiento, que es el amor de Dios, llegue a nosotros. ¿Por qué se impide? De alguna manera se impide. Tenemos, como dice la Biblia, fortalezas, auténticas fortalezas en nuestra mente, que no permiten llegar ese mensaje, esa palabra. Sabéis que toda la palabra es como una semilla, que es plantada en nuestros corazones y necesita ser cuidada y regada para que produzca un fruto. Fruto que, como ya sabéis, se manifiesta en 12 circunstancias, en 12 cosas que nosotros en nuestro interior debemos desarrollar, que son, ya lo sabéis, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas 12 cosas son tan importantes que si no las cuidamos, si no tratamos nosotros de desarrollarlas, van a bloquear lo que Dios quiere para nosotros. Podríamos titular el mensaje de hoy: el cristiano como templo de Dios, como el lugar donde Él quiere habitar. Ahora desistió de tener un lugar físico en la tierra, aunque tenemos estas congregaciones como otras miles que hay, cientos de miles en todo el mundo, pero no es el lugar. Sinceramente, Él ha decidido y desechado todo lugar por varias razones y ha preferido vivir en nosotros. La reunión de todos nosotros forma esta congregación y todas las congregaciones, y es donde se manifiesta de manera especial algunas cosas que en lo privado no se manifiesta, pero no significa que no tengamos que cultivar lo privado. Al contrario, tenemos que hacerlo porque si no, no llegaríamos aquí a lo público y podríamos entender cuál es el propósito de Dios. En el principio la tierra entera fue su templo. Aquello que creó para que nosotros, los seres humanos, habitáramos, era su templo. Era un lugar donde Dios se podía mover, pasear. Allí puso a Adán y a Eva. Venía, quiere decir que era un lugar apto, tenía comunión con ellos, que es su propósito, y todo iba de maravilla hasta que el verdadero virus entró en el corazón del hombre, y es el pecado, es la desobediencia, es la rebeldía. Y ese virus no solamente causó un daño en la propia conciencia de los hombres, del ser humano, que desde entonces
el mensaje que dejó ahí Satanás puesto en la mente, en el corazón del hombre, modificó genéticamente toda la estructura de la Tierra, empezando por nosotros, los seres humanos, y acabando por la Tierra, que era apta, idónea, acogía perfectamente, sin ninguna calamidad ni catástrofe, nuestras vidas. Para eso Dios la hizo. Y también Él venía. Él usaba la tierra como un lugar donde poder estar. Pero cuando todo eso se acabó, a partir de ese momento, bueno, la historia es ilustrativa. El hombre intentó por sus propios medios hacer también su propio templo, la Torre de Babel, fue destruida. Y ya en el ámbito de los hijos de Dios, siempre hemos querido prepararle un lugar. Dios mismo, si recordáis, cuando salió de Egipto, de la esclavitud, todo el pueblo, Él mismo les mandó hacer y construir un lugar. Era el tabernáculo que se movía y se trasladaba en el desierto. El tabernáculo era una carpa, una tienda de campaña, montable y desmontable, que la iban llevando de lugar en lugar. Bueno, ahí estaba la presencia de Dios. Ahí se manifestaba. Y los hijos de Dios se gozaban y se regocijaban con esa presencia. Pero todo eso fue decayendo. Hasta que sabemos que el arca, que es la presencia de Dios, acabó por ahí en la casa de uno, hasta que el rey David la volvió a recuperar, la encontró y la llevó a Jerusalén con aquel gozo y aquella alegría que ya sabéis por la palabra de Dios que le causó, porque quería restaurar otra vez la presencia de Dios, un lugar donde Dios pudiera estar. Él quiso construir un templo, un hermoso lugar donde esa presencia pudiera manifestarse, pero sabéis que por circunstancias personales de él, Dios le dijo, tú no lo vas a construir, sino que será un hijo tuyo. Y ese hijo tuyo fue Salomón, que hizo el primer templo de piedra, físico, grande y hermoso. Pero fue destruido nuevamente. Y volvió otra vez a reconstruirse en tiempos de Esdras y de Nehemías, y nuevamente fue destruido. Y en la última restauración, por así decirlo, en el tiempo de Jesús mismo, donde Herodes, un pagano, alguien que no tenía nada que ver, pero simplemente le gustaba presumir de templo, reorganizó y amplió el templo que había en el tiempo de Jesús, pero sabéis muy bien que en el año 70 de nuestra era fue totalmente destruido. El Señor dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra. O sea que ya, por más intentos que hagamos de construir un templo, ya Dios decidió, porque dijo, voy a destruirlo, y lo destruyó, y ya no quiero más templos de piedra, porque eso causa un grave corazón en los hombres, o sea, en el corazón de los hombres se causa un grave daño, un grave perjuicio, y no lo permitió más. Pero a cambio de eso, dijo, ahora voy a habitar físicamente, literalmente en nosotros. Claro, cuando digo físicamente no es físicamente en su totalidad, pero es espiritualmente. Pero es que el espíritu es más real que lo físico, porque lo físico ya sabéis que desaparece. Todo lo físico desaparece. Hasta la tierra va a desaparecer entera, pero lo espiritual es lo que va a permanecer para siempre y es lo que el Señor nos ha regalado en este tiempo. La promesa que había hecho desde la antigüedad de que un día iba a habitar en todos los hombres y mujeres que creyeran en Él, se cumplió hace 2000 años en Pentecostés y desde entonces para acá pues también llevamos una lucha muy grande con respecto a cómo tratar con Dios. Si, por ejemplo, lees Hechos capítulo 15, no lo vamos a tratar hoy, pero para que veas el contexto, te lo puedes leer en tu casa, allí ya apenas no había transcurrido el primer siglo, no habían pasado ni los 100 primeros años desde el nacimiento de Jesús, y ya estaba pervertido el ambiente espiritual, de tal manera que lo que relata en Hechos 15 es una reunión, el primer concilio, gran reunión de todos los líderes
En aquel tiempo eran los propios apóstoles los que fueron a Jerusalén a tratar un tema muy importante que estaba ya desviando de la fe a los primeros creyentes. Como sabéis, todo comenzó con los judíos, comenzando porque Jesús era un judío. Los apóstoles eran judíos y ellos lo que predicaban eran a judíos. Cuando Pablo iba a diferentes ciudades, iba a las sinagogas judías. Ahora, el Señor abrió la puerta a través de Pedro para la predicación a los gentiles. Y ahí es donde empezó a haber el problema. Porque algunos fariseos, Nicodemo el primero, se convirtieron a Cristo. Entendieron el plan global, general que Dios tenía para la humanidad. Él lo entendió. Aquella noche que a escondidas fue a ver a Jesús. Y Jesús se lo explicó claramente y es el mismo mensaje para hoy. Tienes que nacer de nuevo. Y hay un nuevo nacimiento que se produce en nosotros, una nueva semilla que se planta en nuestras vidas y tiene que crecer, como dije al principio. Pero bueno, esa situación causó que muchos fueran confundidos y no había transcurrido ni el primer siglo. ¿Por qué? Porque mezclaron algo que es en principio santo, porque ellos llegaban a afirmar que si no se circuncidaban, si no guardaban la totalidad de la ley, no podían ser salvos. ¿Qué ocurre con eso? ¿Es que acaso Dios no dio la ley? Claro que la dio. ¿Es que acaso Dios no quiere la santidad? Por supuesto, sin ella nadie le verá. Pero estaban dejando a un lado la gracia. La gracia. Y la gracia, en cierto modo, es incompatible con la ley. Porque la ley tiene que confirmar la gracia que hemos recibido. Porque por gracia somos salvos, no por medio de la ley. Porque por medio de la ley nadie podía ser salvo. Y un hombre inteligente, principal entre los judíos de aquel tiempo, era un erudito, quizá el más erudito de todo Jerusalén en ese momento, Nicodemo, tuvo que ir a preguntarle al Señor, ¿cómo puedo entrar en el reino de los cielos? Y Jesús le responde, tienes que nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, nunca podrás entender lo que hay detrás. Porque estamos en una naturaleza caída. Toda la naturaleza está caída. Nunca antes ha habido tantos terremotos. Nunca antes ha habido tantos cambios. Y dice, bueno, es el cambio climático. No. Es la tierra que está protestando por el pecado, porque el pecado causó graves daños en la tierra y hoy que se ha aumentado el pecado, la tierra también está sufriendo. Y dice la Biblia que hasta que no sea redimida por nosotros, por los hijos de Dios, va a estar sufriendo. Y vemos la naturaleza sufrir. Y vemos cómo todo se vuelve otra vez a cambiar a peor, cada vez peor. Pero eso no nos debe asustar porque el Señor lo dice en su palabra. No nos debe asustar el tiempo que estamos viviendo. Pero sí nos debe concienciar del tiempo que estamos viviendo. Porque eso es lo que yo veo con tristeza que no ha calado en muchos corazones, y hablo de hijos de Dios, el tiempo en que estamos viviendo. Estamos viviendo, como el Señor les dice en Mateo 24, casándonos y dándonos en casamiento y de fiesta. Hay que casarse, ¿eh? Ahí nunca dice que no haya que casarse, sino como si no pasara nada. Como si todo fuera igual que siempre. Y no es igual que siempre. Ahora es el tiempo anunciado por la palabra en el cual queda muy poco para que el vuelco definitivo que llevará al final se produzca. Lo estamos viendo. Si no lo ves, si no sabes que, por ejemplo, en Cataluña he oído que ya no se puede entrar ni a tomar un café si no llevas una marca. No puedes entrar a un cine, no puedes ir a un gimnasio si no llevas una marca. No he dicho la marca, una marca.
un distintivo, un código QR. ¿Entiende bien lo que estoy hablando? No es la marca en singular, pero es una marca que si no la llevas no puedes comprar ni vender. Todavía sí, pero recuerda, es todavía sí. Pero va caminando a velocidades supersónicas el tiempo en que nadie podrá comprar ni vender. Esto hace 100 años, 50 años era difícil de entender, pero hoy tú lo entiendes, ¿verdad? Si no puedes entrar a un sitio, si no llevas algo, una marca, ya no puedes comprar. Todavía tenemos el Internet, ¿no? Pero ya vamos a velocidades, a grandes velocidades hacia eso. Por eso hay que estar muy, muy atentos, muy conscientes. Es lo que yo quiero despertar, esa conciencia limpia y pura, y que realmente, como va a venir el Señor, pero en cualquier momento, nosotros estemos preparados. No con ensoñaciones, no con promesas falsas, sino con una realidad que crece de día en día. Si recordáis, allá por el verano dije, esto es un relax que nos han dado, pero pronto volveremos a lo mismo. Bueno, pues ya te lo vuelvo a repetir, pronto volveremos a dar otro giro más y a quedar todavía más atrapados en un sistema que no busca más que una adoración, la misma que reclamó Satanás allá en el huerto del Edén, la va a reclamar hoy también, una adoración hacia él, hacia Satanás, a su imagen, a su figura, a su sistema. Y estamos inmersos en él, pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que somos un pueblo distinto, un pueblo peculiar, un pueblo protegido directamente por Dios. Pero ¿cuándo yo voy a sentir su protección? Pues cuando pasan cosas. Si no pasara nada, si todo estuviera bien, pues no tendríamos la forma de comprobar esas promesas de que Dios nos iba a cuidar. Pero es que ahora lo estamos viendo. Y yo personalmente creo que nosotros como congregación, la nuestra ya, habrá otras muchas, que algunas conozco y otras no. Pero nosotros sí estamos siendo protegidos. ¿Verdad que sí? Yo siento que Dios nos está guardando y librándonos, como dice su palabra, y como nosotros creemos en fe, de todas las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Por eso, ahora sí que es importante saber cuál es el propósito de Dios. El mejor resumen lo he encontrado en Efesios capítulo 4. Sería el primer punto, para que ahí lo pongáis, propósito de Yahweh con nosotros. ¿Qué quiere Él de nosotros? Efesios capítulo 4, a partir del versículo 11 dice así: y Él mismo, refiriéndose a Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Recuerda, Él mismo levanta en las congregaciones este tipo de personas. Aquí da 5 tipos de personas, pero hay más, porque hay los que ayudan, los que hacen milagros, los que hacen sanidades, hay muchas formas. Y como estamos viendo en estos bonitos cursos que estamos preparando, ¿verdad?, de liderazgo, pues ahí tenemos que también buscar la forma de desarrollarnos. Y esta es una herramienta buena, ¿verdad que sí? Claro, de momento es para líderes. Ya llegará el momento en que todos seamos líderes y todos pasemos por ese, que no es un curso especial, sino es una composición bien detallada y elaborada de lo que en definitiva el Señor quiere. Porque todos estos ministerios
compuestos de personas, tienen un fin de parte de Dios. Versículo 12. El fin es perfeccionar a los santos. Pero los santos, olvídate de nuestras tradiciones, no son esos muñecos que están en los templos, falsos templos, con una coronita en la cabeza, ¿no? El santo significa apartado, separado para Dios. En este caso, claro, nosotros somos santos porque estamos separados para Dios. Y eso se tiene que reflejar en nuestra vida. Que somos un pueblo peculiar y distinto, apartados. O sea, aunque estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo. Simplemente estamos aquí para detener esa barbarie que se está ya produciendo. ¿Y sabes por qué no avanzan más? Pues porque estamos aquí. Pero el día que seamos quitados, imagínate lo que va a pasar. Si estando nosotros ya estamos viendo esto, estando la iglesia, estando la presencia del Espíritu Santo, estamos viendo lo que vemos. ¿Tú te puedes imaginar lo que va a ocurrir cuando seamos quitados? Va a ser algo catastrófico, como dice la Biblia, para toda la humanidad. Pero el fin es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la obra que nosotros tenemos que hacer. El ministerio, ¿sabéis el encargo mayor cuál es? ¿Que nos reunamos aquí todos los domingos y cantemos bonito? No, es ir por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones, no a todas las naciones, en todas las naciones, y que haya un despertar espiritual. Tanto que decidió Jesús bajar de la gloria a esta podredumbre y vivir en una época hace 2000 años no muy buena. Tenía que ser en ese tiempo porque la muerte con la cual iba a redimir nuestras vidas tenía que ser en una cruz. Hoy no se crucifica a nadie. O sea que si hubiera venido hoy, no se hubiera podido cumplir una muerte, porque hoy ya ni al peor de los delincuentes quieren ponerlo en su sitio, que es al otro lado de la barrera, porque la Biblia dice que el que le quita la vida a un ser humano, la vida suya tiene que ser quitada también. Eso es Biblia y es justicia, pero ya no se hace. Imagínate que hubieran hecho nada y era necesario que murieran. Bueno, porque todo eso era para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el lugar, que sí que es la iglesia, pero recuerda, si no vive en nosotros, no vive aquí. Si no está en nosotros, aquí no está. Pero si lo sentimos su presencia es porque está en nosotros. Para la edificación del cuerpo de Cristo. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esto es una de las cosas que puede desanimar a cualquiera. ¿Unidad de la fe? Si cada uno cree lo que quiere. Si creemos cosas muy raras. ¿Sabes que la idolatría moderna no es la fabricación de imágenes? Que todavía sigue, eso viene desde el comienzo de los tiempos. Pero hoy ya no hace falta hacer imágenes, porque cada persona, en aras de esa libertad que dicen tener, que en realidad no lo es, se fabrica su propio Dios a su manera. Entonces, hay gente que dice, no, Dios no condena este pecado. Y se montan su iglesia, porque han fabricado un Dios a su medida que no condena ese pecado. Y se reúnen, tal como dice la Biblia, conforme a sus concupiscencias, a sus pecados, se reúnen juntitos y se lo pasan muy bien, hasta que llegue el momento del infierno, claro. Y esa es la realidad. Entonces, por eso dice el Señor que todos tenemos que llegar a la unidad, no uniformidad, sino a la unidad de la fe. ¿Y cuál será la unidad? ¿Qué nos une a los cristianos? Con diferentes costumbres. Porque yo entiendo que un noruego no va a ser igual que un colombiano. El colombiano es efusivo, etcétera, etcétera, pero el noruego pues será un palo
destaca, pero en su corazón no. Si Cristo está en él, está en todos, pues, pero cada uno lo manifiesta pues de acuerdo un poco a su forma de ser, ¿no? Pero lo importante es que esté Cristo. Y los va a unir el saber que Cristo, su obra es lo que me salva. Esa es la unidad de la fe. Entonces yo por eso llevo tiempo, toda mi vida en realidad, pero ahora machaco y machaco y machaco. Si no naces de nuevo, si tú no crees que la obra de Cristo es lo que te salva, no estás en Cristo. Y ahora ya no hay tiempo de reaccionar. No queda tiempo para reaccionar. O se hace ahora o quizá mañana sea tarde. Porque tenemos que llegar a esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. También acabamos de cantar una canción muy bonita, ¿no? Lo importante es conocerle a Él. Él nos conoce a nosotros, pero lo importante es conocerle a Él. A un varón perfecto. Perfecto. ¿Quiere decir que no vamos a cometer ningún fallo? No. Pero sí es el objetivo final que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso vamos caminando en santidad. Y tú hoy tienes que reconocer que no eres el mismo que el día que entregaste tu vida a Cristo, que el día que naciste de nuevo. Y si sigues siendo el mismo, por favor, hoy, que no pase de hoy, que vuelvas otra vez a recibir a Cristo. Porque si no ha pasado nada, es que realmente no ha pasado nada. Formas parte del grupo de religiosos que querrán que nos circuncidemos. Si no, no seremos salvos. Os suena la noticia, ¿no? Porque hay mucha gente hoy que ya incluso dicen eso realmente. O sea, los judaizantes, parece mentira que ya podían haberse quedado obsoletos por el tiempo. Pero no. Hasta el día de hoy siguen vigentes. Los mismos judaizantes que hace 2000 años tuvieron que ser condenados en el primer concilio y decirles, ni se os ocurra nombrarle a los gentiles que tienen que circuncidarse. Y así seguimos en la misma historia. A un varón perfecto. A una medida tan grande que nos parece inalcanzable, pero en Cristo Jesús podemos alcanzarla. Porque es la plenitud de Cristo la que produce en nosotros todo eso. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, cambiantes. Un estado de madurez. Llevados por doquiera viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, nunca ha habido una herramienta tan eficaz como las que tenemos hoy. Y por ejemplo, el Internet es bueno porque nosotros transmitimos nuestra predicación, hay muchos predicadores que transmiten su predicación a través de Internet. Pero toda la ciencia, usada para mal. ¿Sabes? El propio Einstein, cuando estaban haciendo los avances en la energía atómica, él se negó. Él dijo, yo no voy a trabajar en eso, porque sé que aunque va a ser un avance para la humanidad, dice, la humanidad está llena de hombres corruptos que terminarán usándola para mal. Y así fue. Se usó para matar a no sé cuántos cientos de miles de personas en Japón. Y ahora todo el mundo está medio quieto porque ya hay varios países que tienen esa bomba atómica y aún hay una más avanzada, la de hidrógeno, ¿no? Y algo que tendría que ser bueno, en manos corruptas, se vuelve contra la humanidad. Así lo vio él y así ha sido. Pero recuerda, para Dios nos va a sorprender el día que Él nos muestre lo que es verdaderamente su reino y todo sea perfecto. Pero llegaremos a ese punto, tranquilos. Ahora lo que tenemos que hacer es entender para qué el Señor está usando a la iglesia, está usando los dones y los ministerios, porque hay mucha gente
que con artimañas está engañando. Y por internet. Hay muchas mentiras. 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos con todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Un cuerpo bien conformado tiene su cabecita y tiene el resto de sus miembros. Bueno, Cristo es nuestra cabeza. Él es el que piensa. Él es el que nos dirige. ¿El problema cuál es? Que no nos dejamos dirigir. Todavía pensamos que somos autónomos. Todavía no se ha quitado la simiente de maldad. Vosotros podéis ser como Dios, le dijo Satanás a Eva, ¿no? Y por tanto tú puedes tomar tus propias decisiones porque eres como Dios. Bueno, aún sigue, y sigue entre los cristianos, y sigue entre los hijos de Dios. Queremos tomar nuestras propias decisiones. Y decimos, no, a mí eso no me parece. Bueno, no te puede parecer nada, tienes que leerlo en la Biblia, porque recuerda que es la Biblia la semilla que Dios planta en nosotros, y esta palabra recuerda que es viva. Y claro, si tú no la lees, si tú no la meditas, si tú no la estudias, pues ¿cómo vas a tener vida? No puede cobrar vida en ti, porque es a medida que tú la lees, la oyes, que empieza a producir vida. Pero estamos muertos porque hoy escuchamos muchos errores y escuchamos muchas cosas que no nos dejan crecer con Cristo. 16. De quien todo el cuerpo, habla de Cristo, bien concertado y unido, o sea, bien coordinado y unido, dice, entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, por eso los ministerios y por eso es necesario congregarnos. No hay llaneros solitarios en el cristianismo. Es necesario congregarnos porque entonces nos ayudamos mutuamente. Dice, según la actividad propia de cada miembro, porque cada uno de nosotros es valioso delante de Dios. Formamos parte de un cuerpo. Si ahora mismo estudiaras anatomía, te darías cuenta que hay partes de tu cuerpo que ni siquiera sabes que existen, pero están ahí. Y sabes cuando te das cuenta que te hacían falta cuando se te quita. Pero no importa, formas parte del cuerpo. Y es todo el cuerpo de Cristo el que va a ser redimido, el que va a ser bendecido. ¿Y tú qué eres? ¿Un órgano insignificante, escondido e ignorado? Pues dale gloria a Dios. No eres la cabeza, no eres los ojos, no eres algo, la boca, por ejemplo, que habla grandes cosas. No, pero eres algo. Y todos juntos, cuando entendemos eso, crecemos hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Como él dice, como dice Pablo en esta carta, todos bien concertados y unidos entre sí, nos ayudamos mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Y dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor y realmente ser el lugar donde Dios habita. Cuando hay esa armonía, cuando hay esa unidad de la fe, cuando hay ese amor derramándose en nuestros corazones y derramándolo para los demás, Dios se va a mover, sin duda, sin duda. Y ese es el propósito que Dios tiene con nosotros. En segundo lugar, esto lo vamos a lograr en un trabajo que Dios va a hacer con nosotros, que ya lo estamos viendo, ¿no? En un trabajo que Él va a hacer con nosotros. Jeremías capítulo 1, versículo 10. Ahí dice en Jeremías 1:10, recuerda que Él levantó hombres para ministerio. Dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir. No parece muy bueno eso, ¿no? Pero si quieres edificar algo renovado, hay que empezar por ahí. Arrancar, destruir. ¿Pero qué se va a destruir? Luego lo vamos a ver. Para arruinar y para derribar. Fijaos, son 3 grupos de cosas que en total suman 6.
Y el tercer grupo es para edificar y plantar, y para plantar. Pero hay dos que habla de quitar, de limpiar, de arruinar, de destruir, para luego edificar. O sea que es más importante o más laborioso, y para nosotros como pastores lo estamos viendo constantemente, que lo que más cuesta es derribar, lo que más cuesta es quitar lo que está contaminado, lo que está podrido, para poder luego edificar. De 3, 2. Derribando, destruyendo, arruinando, para poder luego edificar y plantar. Tercero, no podemos olvidar, porque lo dice la Biblia, que nosotros somos el templo del Señor, y el templo tiene que ser santo. Dios destruyó el templo, definitivamente el de Jerusalén, porque aquello ya no era santo. Y Él no podía estar allí, ni podía permitir que sus hijos siguieran metidos allí. Porque, ¿sabes? Os lo he dicho en Hechos 15, es que había cristianos que les encantaba estar metidos dentro del fariseísmo, dentro del templo, y haciendo cosas que nada tienen que ver con Dios. Y mira, hoy, al día de hoy, la inmensa mayoría de las prácticas que se hacen en Israel, que nos emboban y atontan, y cuando empezamos a ir, pues veíamos, hoy, los judíos, pues mira, nada de lo que hacen es bíblico. Nada. Porque dice, hoy, ¿cuánto oran en el muro? ¿Oran? Tú no sabes lo que es orar entonces, porque orar, lo hemos definido 1000 veces, que es hablar con Dios, y ellos recitan, tienen libros, y leen los libros. Supongo que lo leerán muy bien, pero no es eso lo que Dios quiere. Cuando oréis, dice Mateo 6, no uséis vanas repeticiones. ¿Está claro? Entonces, nos admiraba, y comprábamos los libritos, ¿verdad? Y llegábamos a recitarlo nosotros también. ¿Pero a dónde vamos? Vamos para atrás. Y así, a ver, ¿qué sentido tiene esa vestimenta que usan hoy? A ver, tú piénsalo un poquito. Tú ubica, un experto en moda, o experta en moda, ubica esos trajes que llevan, ¿son de la época de Cristo? No, ¿verdad? ¿De qué época son? No vale para nada. Pero, sin embargo, ¿cómo le ha gustado a algunos cristianos vestirse con esas fachas, que son trajes pasados de moda de hace 200 años? Vístete normal, a la moda de hoy, o te pones túnica, como en el tiempo de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros nos dejamos embelesar rápidamente. Pero no olvides, somos templo de Dios. 1 Corintios 3:16 lo dice claramente. En forma de pregunta dice Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ya no hay lugares para Él, pero sí nuestro corazón. Y mora el Espíritu de Dios en nosotros. Claro, cuando tú no lo entiendes y lo estás buscando por fuera no está. Él ha prometido estar dentro de nosotros. Y lo tienes que buscar dentro, no haciendo meditaciones, ojo. Porque ya sabes que hay una secta satánica, absolutamente satánica, que habla de la meditación y de esas cosas orientales, que todo es satánico. La Biblia no habla de eso para nada. He oído a cristianos que lo practican y que dicen, no, relaja, claro. Sí, yo cuando me echo una siesta por las tardes quedo, como nuevo. Pero no se trata de relajarse, se trata de cumplir la palabra. Bien, cuarto. Ahora sí que vamos a ver qué es lo que Dios va a derribar. Y ahí ha puesto a hombres y mujeres. Recuerda,
Jeremías 1:10, te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Hasta ahí. Las semanas anteriores hemos estado trabajando y mucho tiempo en eso, pero específicamente en eso. Y empieza a decir, en la propia carta a los Corintios, la primera carta, pero esta vez en el capítulo 6, versículos 9 y 10, dice, ¿cómo le gustaba preguntar a Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no te equivoques. No erréis, no te equivoques. Ni los fornicarios. ¿Te tengo que explicar qué es un fornicario? No estamos entre parvulitos, que por cierto ahora tampoco hay que explicárselo mucho. Ni los fornicarios, ni los idólatras, tanto de imágenes como que dioses fabricados a su medida. Ni los adúlteros. Claro, entre la fornicación y el adulterio, ¿qué hay? Esto. El anillo. Ni los afeminados. Hoy me crucificarían, ¿verdad? Que vengan. Yo voy a seguir predicando la palabra de Dios. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Por si acaso alguno no entendía bien. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, drogadictos, que en aquel tiempo solamente había vino, ni los maldicientes. ¡Ay, nuestra boquita! ¿Cómo nos pierde, verdad? Ni los maldicientes, ni los estafadores. Hoy, cuando vivía Harvey y Mary ahí en La Fortuna, ahora viven ahí Miriam y Diego, ¿no? Enfrente hay un edificio ocupado. Si está ocupando es que no está robando, porque eso no es suyo, no paga nada. Y se encuentran a un cristiano allí. ¡Oh, hermano! Es así. No tengo mucha esperanza de verlo. Como no lo vea ahora y me enseñas quién es, creo que en el cielo no lo voy a ver. Porque ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El reino de Dios. Aún le da un repaso a la lista, pero esta vez ya el propio Señor en el libro del Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. No quiere decir que lo que dice Pablo no sea del Señor, no. Pero es que aquí es el propio Señor cuando está dictando el Apocalipsis, el libro de la revelación de las cosas futuras, capítulo 21, versículo 8, en el contexto de la nueva iglesia, de la nueva tierra, habla primero, dice, pero, versículo 8, ¿no? Dice, pero los cobardes e incrédulos. Y aquí ya entran en la fe. Cobardes e incrédulos, va juntito. Porque el que tiene miedo en este tiempo, la Biblia dice claramente, el apóstol Juan, porque el perfecto amor, ¿y cuál es el perfecto amor? Cristo, echa fuera todo temor. Hijo de Dios, si hay temor en tu corazón, revísate. Porque si tú tienes el perfecto amor, echa fuera todo temor. Todo el mundo se asusta. Pero tú tienes que recapacitar inmediatamente diciendo, que yo soy hijo de Dios. Yo tengo promesas. También lo hemos cantado. Aunque no lo puedas ver, Él está obrando, está trabajando a nuestro favor. Cobardes e incrédulos juntitos.
porque un incrédulo es el que no cree, ¿no? Y un creyente es el que cree. ¿Pero qué es lo que cree? ¿Las noticias? No. La santa palabra de Dios, purificada 7 veces antes de salir de su boca. 7 es la perfección. 7 veces antes de que llegara al espíritu de los que escribieron esto, había sido perfeccionada la palabra. Y eso es lo que tienes que creer. Por encima de todo y de todos. Segundo grupo, los abominables y homicidas. Aquí la lista sería enorme, pero ya te la imaginas. Y vuelve otra vez. Los fornicarios, y esta vez lo junta con los hechiceros. Hechiceros. La palabra hechicero ahí es farmaquía. ¿Te suena? Farmaquía. En griego PH es F, ¿no? Farmaquía. Hoy nos está dominando la hechicería, llamada farmaquía. Suena más bonito, pero su nombre es hechicería, brujería. Algo que se levantó como un poder en contra del de Dios, porque Dios sana. La hechicería también sana, o pretende sanar, pero solamente lo pretende. Y hoy la humanidad entera está bajo el espíritu de la hechicería. Los idólatras y todos los mentirosos. No queda nadie. Si es que nos mienten en la cara. Tenemos un presidente que puede decir una cosa y a media hora la contraria. Es que Dios sabía que iba a haber la mentira, es lo de hoy. Nadie busca, como acabamos de leer, la verdad en amor. No interesa la verdad. La mentira. Pero no tendrán su parte. O sea, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por tanto, recuerda esos ministerios que hablamos. Ese ministerio concreto de derribar y de destruir, de arrancar, para luego edificar, es el que tenemos que hacer los responsables de la iglesia, los pastores y líderes. Tenemos que hacer ese trabajo en el corazón de todo hijo de Dios, porque luego viene la edificación. Para edificar, esto lo sabemos todos, yo creo que es muy básico, lo primero que se pone es un cimiento, ¿no? ¿Sí? Un cimiento bueno, porque si no pones un cimiento bueno, eso se arruina. Fijaos ahí en esa parte, no os asustéis que no se va a caer. Hay una grieta, porque ahí seguramente, como esta parte se rellenó, esa parte no quedó bien rellena, entonces al poner ahí el cimiento no suficientemente profundo, hay una grietita. Pero si eso lo haces en todos los niveles, no pones buenos cimientos, eso se cae a la más mínima. Como estaba ocurriendo en estos países pues, pobres en desarrollo, que hacen edificios, y los hacen de cualquier manera, viene cualquier cosita y ¡pum!, se cae. Porque el cimiento es lo primero. Pero, ¿cuál es nuestro cimiento? Bueno, la Biblia nos enseña, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento, otro cimiento, que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Esa edificación
que ya la hemos visto, es sobre Jesucristo. Es para el cuerpo de Cristo. Es el edificio donde sí va a morar la presencia de Dios. Pero si yo no fundamento mi vida en Cristo, ni siquiera debería llamarme cristiano. Me debería llamar cristino. Hay una diferencia semántica. El cristino es un seguidor que le gusta. Un cristiano es el que tiene a Cristo. Claro, nos confunden a todos y nos meten en el mismo saco, pero no. Hay pocos cristianos y muchos cristinos. Muchos. Y es lo que, ¿recordáis? Hace un par de semanas estuve hablando. Hay muchos que en aquel día me dirán, Señor, Señor. Muchos. Y está lleno de cristinos. Pero hay pocos cristianos. Es lo que dice la Biblia. Y mis ojos, lo que yo veo, lo que uno percibe también por el Espíritu es que hay demasiada religiosidad. Desde el siglo I, recuerda, la primera reunión importante fue para tratar de eso. Ya se habían colado dentro y estaban pervirtiendo la gracia de Dios y estaban introduciendo costumbres y condicionaban, porque costumbres, bueno, que todos tenemos costumbres, pero es que estaban condicionando la salvación a esas costumbres. Y por favor, eso sí que es desechar la gracia, porque nosotros tenemos costumbres, pues ¿cómo no? Cuando ven a la gente y nos ve por primera vez, bueno, estos tienen sus costumbres, vale, pero hombre, el que no haga esto que hacemos nosotros, el que no se quede a comer después de la reunión, si yo dijera, al infierno, es que es lo que decían. Nadie se va a ir al infierno porque no tenga nuestras costumbres. Se va a ir al infierno porque no tiene a Cristo. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y punto. Ahí sí se va a ir. Pero es que el legalismo que hemos tratado, que es la religiosidad, que es la idolatría, sin necesidad de imágenes, que estamos practicando muchos de los llamados, pongo entre comillas, cristianos, que en realidad son cristinos, está dejando sin fundamento la edificación, porque es Cristo, la roca sobre la cual nosotros nos edificamos, y dice claramente, ¿recuerdas la parábola? Y vendrán vientos, y vendrán ríos que golpearán sobre ella, y vendrán toda clase de intemperies, dice, pero no la podrán derribar. Amén. Porque esto es un mensaje equivocado que muchos en internet vais a encontrar. No, los cristianos no les puede pasar nada. No, los cristianos ya somos libres de todo. Tú recibe a Cristo y verás lo que te espera. Y algunos ya han visto lo que le esperó, ¿no? En mi caso, nadie de mi familia me habla hasta el día de hoy. Y llevo casi 40 años. O sea, no fue un, oh, qué maravilla, se acabaron tus problemas, recibe a Cristo. Esa forma de evangelizar o de demonizar la hemos usado mucho, ¿verdad? Recibe a Cristo y a lo mejor te vas a dar con un Dios que te va a dar un premio, una corona de vida, algo eterno. Así que si todavía está en tu mente eso, bórralo por el amor de Dios. ¿Tú sabes que ninguno de los apóstoles murió en su cama? Rodeados de su familia y cantando coritos, alabaré, alabaré, esperando que se murieran. Fueron todos asesinados. Todos. No digo que vaya a pasar eso, pero tampoco te digo que no. Pero nuestro fundamento es Cristo. Y en sexto lugar, o sea, no y, sino en sexto lugar, porque aún queda un punto 7. El Señor todo lo hace nuevo. Esa es su promesa, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo, y este lo sabemos de memoria, ¿no? De modo que si alguno está en
dentro de Cristo, eso es ser cristiano. Por eso hay diferencia entre cristiano y cristiano. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo que le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y sigue diciendo, y las cosas viejas, la lista de antes, de fornicarios, de ladrones, de todo eso, las cosas viejas pasaron. Y la realidad dice, y he aquí, todas son hechas nuevas. El sexo lo creó el Señor. Algunas mentes ignorantes o pervertidas del mundo religioso creen que el sexo es algo que forma parte del pecado. No. Dios nos creó seres sexuados. Varón y hembra nos creó. Pero también puso normas. Por eso no se puede fornicar, soltería, ni adulterar casados. Hay normas. Pero que es lícito y es de Dios, por supuesto. Pero ya sabes que todo lo pervierte. Todo orden, todo el esquema de Dios lo quiere pervertir. Y prepárate que en las próximas semanas te voy a hablar de lo que quiere hacer con el templo. Este templo, que ya lo está haciendo. Nuevamente destruirlo. Pero tranquilos, ya os traeré toda la batería de argumentos en próximos días. Ahora vamos a esto. Todas son hechas nuevas. Obras nuevas, ¿cuáles? Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10. Recuerda, comenzamos a leer Efesios, ¿no? Ahora dice aquí, porque somos hechura suya. Hechura de Él nos ha hecho nuevos. Esa nueva criatura es de Dios. Y dice, somos hechura suya, creados en Cristo, no por Cristo. Entiende la gramática básica. En Cristo, en significa dentro de Cristo, y su cuerpo es la iglesia, creados en Cristo, Jesús, para buenas obras. Algunos dicen, cuando hacemos obra social, ¡ay, qué buenos sois! No, es que es imprescindible. Es que eso forma parte de nosotros. Eso no tiene ningún mérito. ¿Tiene mérito que yo respire? No, es normal. Nadie me aplaude, ¡ah, respiró! Hacer buenas obras es natural del ser humano, y mucho más nuestro. Esas nuevas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Por eso, vuelvo a decir, estás buscando a Dios para saber qué hacer, para averiguar su voluntad. Porque Él preparó de antemano algo. Si preparó algo de antemano, tú tienes que preguntar, a ver, de eso que preparaste, ¿dónde encajo yo? ¿Qué hay para mí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Y Él te lo dirá. Ahora, si tú te pones como un loco a hacer cualquier cosa, pues saldrán las cosas de cualquier manera. Pero lo que tenemos que hacer es buscar su voluntad, porque también será nueva. Y tenemos que andar en ellas. El Señor hace nueva nuestra mente. Esa misma mente que está corrompiéndose cada vez más. Pero el Señor, esa es la diferencia entre los cristianos, nos da una nueva mente. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Porque ya sabéis que a Pablo le gusta preguntarnos, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? O sea, ¿quién le va a enseñar al Señor? Pero fíjate lo que dice. O sea, dando esas preguntas significa, es que la mente de Dios es tan impresionante, que es que Él es hablándonos a nosotros como si fuéramos, yo qué sé,
la criatura más insignificante. No podemos entenderlo porque es tan grande su poder. Bueno, esa mente, ¿sabes lo que dice la Biblia? Lo que vamos a leer a continuación. Mas nosotros tenemos, no tendremos, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Por eso yo tengo que hacer esa diferencia entre cristianos y cristinos. Porque si yo tengo la mente de Cristo, voy a pensar como Cristo. Voy a sentir como Cristo, porque es lo siguiente que también renueva. El sentimiento. Fíjate lo que dice Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Sigue diciendo que no es ser igual a Dios como cosa que aferrarse, etcétera, etcétera. Pero es un sentir. Porque ya sabes, la mente es la que produce y provoca sentimientos que se convierten en acciones. Y eso lo tiene que hacer nuevo. Porque es el Señor el que está edificando su iglesia a través de hombres y mujeres entregados. Por supuesto. Y la nueva voluntad, que recuerda, todo va encadenado, mente, sentimientos, voluntad. Y sobre la voluntad, clarísimamente cuando nos está enseñando a orar en Mateo capítulo 6, versículo 10, dice, vosotros diréis así, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué clase de reino queremos edificar no haciendo la voluntad del rey? ¿Qué clase de reino vamos a levantar? ¿Qué clase de reino creen que están levantando algunos? Como en el cielo, así también en la tierra. Qué difícil es hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Punto 7 sería un final. ¿Para qué todo esto? Ya hemos visto el propósito de Dios. Ya entendemos que es una renovación total. Para ello hay que derribar, hay que destruir, hay que liberar, hay que abandonar prácticas, el que hurtaba no hurte más, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Vamos a buscar 1 de Tesalonicenses capítulo 5. ¿Para qué? El versículo 22. Lo puse ahí porque es importante para entender el para qué todo esto. Y para qué en este tiempo. Bueno, parece una cosa extemporánea, ¿no? Pero es necesario absteneros de toda especie de mal. ¿Abstenerse qué es? Cuando tú te abstienen de algo, ¿qué es? Que no lo consumes. Abstenerse de alimentos es cuando tú ayunas. Abstenerse del vino, por ejemplo, para siempre, es ser un astemio. Absteneos de toda especie de mal. Ese es un propósito. Porque por nuestra naturaleza no podemos sujetar la carne. Por nuestra naturaleza nos desembocamos, enseguida nos desenfrenamos y vamos desbocados a hacer cualquier cosa. Porque el propósito, sé que los he pillado por sorpresa, pero ya pueden subir los músicos. El propósito, para el cual ahora en este tiempo más que nunca, y esto fue escrito hace cerca de 2000 años, pero hoy más que nunca esto cobra sentido. Y el mismo Dios de paz, Dios es paz. Y fíjate, si no hay paz en tu corazón, si hay inquietud en tu corazón, es falta de fe.
El 75% de las enfermedades, incluida la que ahora nos pretenden achacar, es de origen psicosomático. Y hoy, la más grande enfermedad es la ansiedad, el estrés. Y el estrés es una falta de paz, una falta de esperanza, una falta de fe que te carcome por dentro. Y esa carcoma, como hace la carcoma de verdad, empieza a comerte por dentro. Y tú tocas una madera que tiene carcoma y por fuera la ves bonita, y a lo mejor la vas a tocar y ¡cha!, se deshace, porque está carcomida por dentro. Eso es lo que está haciendo Satanás. Está carcomiendo al ser humano por dentro. Lo ha llenado de temor. El pánico es lo que hoy se puede ver. El mismo Dios de paz. Y es lo primero que yo tengo que experimentar: paz, paz. Y la paz solo puede venir cuando estás en paz con Dios. Al ponerte en paz con Dios, estarás en paz con el prójimo. Y algo muy importante, contigo mismo. Contigo mismo. Pero Dios es paz. Recuerda, Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Dice, pero no te equivoques, no es como el mundo la da. Es una paz que nace del corazón, porque tenemos un Dios de paz. Y en Él tienes que descansar y tienes que reposar. Aún en medio de la dificultad más grande. Recuerda hace meses, cuando estábamos agobiados por todo esto, el Señor me trajo unas palabras, y era: aquellos valientes que en Babilonia, ante el rey más magnífico, si el propio Daniel se lo había dicho, eres el rey más grande, cuando les quiso obligar a adorarle a él, ellos dijeron: no, aunque me cueste la vida. Y lo echaron en el horno, a los tres. Y como hemos cantado tantas veces, había uno más entre las llamas, ¿verdad? Y había paz en sus corazones, en un fuego tan ardiente que se transparentaba el horno. Paz en sus corazones. Hoy, cualquier noticia, uy, ya me asusta, uy, qué miedo, uy. Y ese uy está diciendo: tú no eres capaz de dominar esto. A Dios le está diciendo eso. Y tú no puedes decirle eso a Dios. Al contrario, tienes que decir: tú eres el que estás en el control de todo esto. Y digan lo que digan, hagan lo que hagan, a mí no me importa, porque yo tengo un Dios de paz. Pero ese Dios de paz sabe lo que quiere hacer. Dice: os santifique por completo. Es que claro que tenemos fallos, claro que seguimos pecando, pero Él va a santificarnos, va a apartarnos para Él por completo. Y vuelve a hablar de la naturaleza con la que nos creó. Y todo vuestro ser, todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, no dejes contaminar el templo de Dios, sea guardado irreprensible. Por eso tenemos que cuidar. Y dile: Señor, si tienes que arrancar de mí, arráncalo. Desarraiga de mí toda la basura. Porque no te preocupes. El versículo 24 está ahí colocado perfectamente. Fiel es Dios, el cual también lo hará. Amén. Ponte en pie.
Oh Señor, si no fuera por tu gracia, por tu amor y tu misericordia, nuestras vidas se habrían ido ya por el abismo. Y ahora en este tiempo, donde con mucho más poder y vehemencia Satanás está queriendo destruir toda la humanidad, toda tu creación, nosotros como tus hijos, en medio de esta situación, de este peligro, a veces se nos ha ido la paz. Hoy te pido que lo reconozcas. Se te ha ido la paz. Hay inquietud, hay ansiedad, hay estrés en tu corazón. Si es así, no has confiado plenamente en Cristo. No has confiado plenamente en Dios. Ahora ponte a cuentas. Te lo dije antes, no salgas de aquí hoy sin haber nacido de nuevo. Levanta tus manos para adorar.